Gracias, mis hermanos, por acompañar esta noche este estudio que tendremos de la palabra de Dios. Y seguiremos avanzando con la lección que tenemos por delante, ¿sí? La tipología que se observa en el desenlace de Cristo y el de la última generación. Quiero invitarles, hermanos, si hay alguno que tal vez tenga alguna inquietud, pregunta o testimonio, si quisiera expresarlo, siéntese libre. Así quizá con ello podemos dar comienzo también, ¿sí? ¿Habrá alguien quizás? ¿Alguno de los hermanos que quiere tomarse unos minutos para hacer un comentario? Bueno, entonces vamos a seguir, mis hermanos. Ustedes creo que ya tienen la pantalla allí para mirar, ¿sí? Recuerden que el objetivo de estos estudios es comparar el desenlace de estos dos modelos, de modo que aquí llamamos tipología. Es increíble el paralelo que hay entre ambos, el desenlace de Cristo, nuestro Salvador, y el desenlace de la última generación, a la cual llamamos los 144.000. Recordemos que no sabemos la fecha, pero debemos prepararnos por si nos toca a nosotros. Por ahí le puede tocar a nuestros hijos, no a nosotros. Vamos al descanso, puede ser. Pero el paralelo que existe es tremendo, es tremendo. Repasemos lo esencial, como ya vemos ahí en la imagen. Jesús tenía una profecía final relativa a él y se la enseñó varias veces a sus discípulos. Así también hay una profecía final para el remanente, que aparece básicamente en Apocalipsis 12, de ahí en más hasta el capítulo 19, que habla de la venida de Cristo, el descenso del jinete del caballo blanco con sus millones de jinetes. En la experiencia de Jesús vemos los puntos 2 y 3, el tiempo grupal que él tuvo con los discípulos el jueves antes de la pasión, el jueves de la Semana Santa, solemos decir, ¿no? Tanto un tiempo de grupo como un tiempo personal, privado de él, en el Getsemaní. Así también para nosotros es un privilegio de reconocer estos dos momentos, un tiempo grupal como el que tenemos ahora, para meditar, para orar, para buscar todo aquello que sea necesario arreglar, ¿no? Como allí dice, tiempo de reconciliación, de reprensión y de reavivamiento también. Pero también está el tiempo personal, el privado, donde nos tenemos que humillar ante el Señor, pero también tomar decisiones, hacer cambios, como algunos textos que ahí se miran, eso se sugiere, ¿no? Y luego de ello entonces ya empieza, como quien dice, el punto de no retorno, la hora cumbre del enemigo. Ya Jesús lo había dicho cuando lo cercaron, la turba lo cercó, todos los días yo enseñaba en el templo y nunca me prendisteis, pero ahora es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Sí? Jesús siempre decía esto, mi tiempo no ha llegado, mas el vuestro siempre está presto. Pero en esta ocasión llegó el tiempo. Por eso en Lucas 22 aparece la escena muy triste, muy dramática de la depresión que sufre el maestro. La hermana White describe bien en el deseado, ¿no? Cuánto he deseado comer esta Pascua antes de padecer, una expresión que él dijo. Y mientras caminaba desde el aposento alto al Getsemaní, al huerto, dos veces se cayó, eso cuenta la hermana White, y caminaba muy pesadamente, le costaba avanzar. Y los discípulos no entendían por qué estaba pasando. Claro, él ya veía, ya se le venía. Por eso el último momento ha sido orar en el Getsemaní. Así también, mis hermanos, para nosotros, la hora de la potestad de las tinieblas, el punto 4 que aparece allí, es la marca de la bestia, ¿no? El cerco que sufrirá la última generación. Y allí se puso la cita de Profetas y Reyes, ¿no? El plan supremo de Satanás, de apoderarse del mundo, y una herramienta que él va a usar es que sea muy difícil comprar y vender, so pena de ser castigados, aún muertos aquellos que no tienen la marca de la bestia para poder sobrevivir, comer y beber, ¿no? No podrán comprar ni vender, dice el texto.
cita que hemos leído oportunamente. Y así entonces avanzamos a la siguiente, y es el tiempo del zarandeo, ¿no? Adventistas mal preparados para la crisis final. Como le ocurrió a Pedro, muy mal preparado, él sacó la espada. Si uno piensa, ¿por qué Jesús dijo? Hay una parte en donde él menciona, recuerden que yo le dije que si tenían una capa, no la lleven, ¿no? Ahora les digo lo contrario. El que tiene espada, compre, tenga consigo. El que tiene alforja, consígala. Dio una especie de contraorden. Interesante porque en un momento él se expresó así cuando los mandó a la obra misionera, pero ahora en esta ocasión él sí recomienda tener una espada. Pero el texto va a aclarar, ahí nomás donde él dijo que traigan espada, era para que se confirme en mí, se diga de mí, que él estuvo rodeado de pecadores. O sea, Jesús quiso hacer cumplir la profecía. Y para eso les dijo, traigan una espada, para que se cumpla lo que está escrito de mí, él se estuvo con pecadores. Pero no para usarla. Pero Pedro no entendió. Fíjense, vamos a leer el texto de Lucas 22, 36. Y le dijo, pues ahora, leemos un poquito antes quizá para hacer el contraste, ¿no? Entre lo que había ordenado antes y lo que está ordenando ahora. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? No, nada. Cuando los envió a la obra misionera. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. El que tiene alforja, también tómela. El que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. Ah, bueno, si hay que comprar espada, habrá que pelear. Pero ahí está la aclaración del maestro. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, cuando Jesús dijo, consíganse espada, Pedro, incluso seguimos leyendo, vamos a mirar todavía un poquito más. Ellos dicen, aquí hay dos espadas. Y él dijo, basta, es como que dijera, no entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si él dijo que consigan espada, aquí hay dos, o dos cuchillos, porque la expresión más real es cuchillos. Basta, basta. Y ellos creían que era usar el cuchillo, que fue lo que hizo Pedro. No, era para que se vea la apariencia de que Jesús se rodeaba de pecadores, para que se cuente eso. Eso mayormente lo diría la turba. ¿Ves? ¿Ves? Se rodea de, mira, de criminales allí. El que predica, todo, fíjate, hay gente que tiene espada. Porque había un texto que hablaba así. Será contado entre los inicuos. Y ese texto se cumplió más cuando murió en la cruz. Se rodeó de dos bandidos que murieron crucificados también. Pero Pedro lo entendió literalmente. No, de hecho era literal. No se niega eso. Pero me refiero a la acción literal. Y eso no. Jesús no dijo que la usaran. Extráiganla nada más. No la usen. Pero Pedro, entonces vuelvo otra vez al punto 5 que tenemos ahí. Pedro mal preparado, recordamos la oreja de Malco. Y luego la huida de los discípulos. ¿Sí? Así también, en el punto 5, vamos a invitar a mirar una cita de Patriarcas y Profetas en la página 25, mientras leemos los textos de Apocalipsis capítulo 3. Muy conocido, por cierto, pero especialmente el versículo 18. Y quisiera, hermanos, que hagamos la unión del versículo 18 con esta cita de Patriarcas y Profetas, página 25, que está hablando de la imagen de Adán, ¿no? Y hay una expresión allí que está muy interesante. Pero leemos la cita primero de Apocalipsis. Leemos capítulo 3:15 también. Vamos a buscar ese texto. 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses o frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un texto muy conocido y mis hermanos lo necesitamos vez tras vez y cada vez va a ser más luminoso a medida que avance el tiempo, de ver cuánta sabiduría hay en el Señor de clasificarnos de esa manera. Y luego en el versículo 18, clave es la propuesta de solución, el remedio, tres remedios, ¿no? Y a la luz de la cita de Patriarca y Profeta, página 25, ahí la vamos a comparar, ¿no? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres y da tres remedios, ¿no? Oro refinado en fuego para que seas rico. Ese es el primer remedio. Este oro tiene que ver con el carácter. Es lo que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a comparar ambos textos para ver que se trata de una fe probada en el crisol del fuego. Recuerden que el crisol es allí el metal a donde se mete el oro para que sea fundido. Se pone mucho fuego, eso se llama crisol. Y allí el oro destruye la escoria, que es la basura que rodea rocas, metales, que rodea el oro, pero el oro nunca se destruye. Por más que se le meta fuego, se derrite, pero no se destruye. Entonces, así ocurre con la fe de un carácter que tiene que ser probado. Miremoslo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Esto se relaciona con el carácter. Es si yo creo, no creo, ¿eh? Si mi fe es vacilante o si mi fe es firme, así está mi carácter. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe no descansa en el vacío, descansa en la persona, en el carácter de la persona, si va a ser confiada o no en el Señor. Bien, eso es lo que Dios más valora, el carácter, la fe de esa persona. Luego, el segundo remedio de Apocalipsis 3:18 tenía que ver con las vestiduras, que dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esas vestiduras tienen que ver con el carácter de Cristo, la justicia de Jesús. Es decir, el creyente tiene fe y el Señor le imputa justicia, como se la imputó a Abraham, capítulo 15, versículos 5-6, que por haber creído a la promesa de Dios, Dios le imputó, le acreditó, le regaló esa justicia aprobatoria de Dios. Dice el texto, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo trabaja mucho en Romanos sobre esta imputación, esta acreditación, como la que Dios le acreditó a Job. Santidad, rectitud, aprobación. Todo ello va a implicar la justicia que Dios le atribuye. Bien, esa justicia es el carácter de Cristo que Dios nos atribuye. Como que Dios mira a Jesús y no a nosotros. Esas vestiduras blancas. Y mis hermanos, es uno de los regalos que no podemos imaginar. Que Dios haga eso. Ya cuando miremos oportunamente una cita de Elena White en Profetas y Reyes, dedicada, capítulo 47, dedicada a Josué, el sacerdote, y Satanás. Una cita que tenemos preparada, ya la vamos a leer oportunamente. Y que Elena White en ese capítulo dedica una buena porción a la última generación. Así que tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 3, 18. Esas vestiduras blancas para vestirte es la ropa de Jesús. Esto fue lo que Dios le atribuyó a los mártires. Cuando ellos querían venganza, según nos cuenta el quinto sello de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, y ellos tenían el derecho de quejarse. ¿eh?
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, es decir, la aprobación de Dios. Esas vestiduras, como la hermana Juárez dice, está tejida en el cielo, sin una hebra humana. Es el carácter de Cristo, que se nos acredita, y Dios mira a Jesús en ese creyente y no al creyente en sí. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían ser muertos como ellos. Esto es el segundo remedio. Y el tercer remedio de Apocalipsis 3:18 tiene que ver con el discernimiento del Espíritu Santo. Dice allí: y unge tus ojos con colirio para que veas, para que logres discernir. Y es lo que más quisiera Dios de la última generación, que disciernan el tiempo y el privilegio que representa este tiempo de gracia que tenemos. Es un regalo enorme. No lo podemos calcular, mis hermanos, para edificar y completar nuestro carácter. Voy a invitar a que miremos esta cita de Patriarcas y Profetas en la página 25. Allí Elena White, comentando sobre Adán, nos habla de la imagen de él, cómo fue creado, y una expresión que aparece allí, hermanos, que vamos a, miren, acá, leamos juntos. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, según Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. La expresión que quiero resaltar, hermanos, es la frase que aparece allí: sus afectos eran puros y sus apetitos y pasiones estaban, en el inglés dice, bajo el control de la razón. Así tiene que pasar con la última generación. No que los apetitos, las propensiones, las inclinaciones pecaminosas hayan desaparecido necesariamente, no, sino que estén bajo control, bajo control. Quiero, tal vez, hermanos, voy a hacer algo ahora, voy a quitar esta imagen que tengo acá para traer una lectura. Es posible que les llame la atención, ¿no? Esta lectura les quiero contar para que ustedes vean de qué se trata. Cuando yo era jovencito, mi madre cultivaba la música típica de Argentina, ¿no? Ustedes saben cuál es. Y ella ponía música, yo era niño, a ella le gustaba mucho, los tangos, ustedes saben, ¿no? Lógicamente ella con el tiempo se hizo cristiana, creyente adventista y abandonó todas esas cosas. Pero hubo algo de esa música que lógicamente yo era niño, me iba quedando. Lo que no imaginaba era la letra tan peligrosa y que lamentablemente algunos hermanos adventistas andan repitiendo. ¿Sí? Esto es de lo cual queremos hablar. Entonces, lo que voy a traer ahora, mis hermanos, es la letra de dos tangos que son, uno es famoso, es solamente la letra, no traemos música, pero presten atención, hermanos. Y de paso lo quiero explicar también. Me refiero a Carlos Gardel. Recuerden, uno diría: pastor, usted me está trayendo algo secular. Ocurre, hermanos, que nosotros vivimos esa letra. Yo invito a que, y ahí es donde hace unas semanas atrás me enviaron un video diciendo que la doctrina de la última generación es satánica, la teología de la última generación. No logran darse cuenta, hermanos. Pero permítanme mirar esta imagen que voy a compartir ahora. Creo que ya la tenemos en la pantalla.
El Sí, tan- sí hace ver, pastor. Eso es. Por una cabeza es el tango de Carlos Gardel y otro tango es Si soy así. Y acerca de ello, solamente la letra, hermano, la música no, si alguien quiere escuchar música ya, pero yo la letra sí me interesa. Gardel lo compuso en el año que él falleció. Tuvo un accidente de avión en Colombia ese año y ahí falleció. Parte de la música, la letra dice esto: basta de carreras. Él era muy aficionado al hipódromo, a la carrera de caballos. Se acabó la timba, se le llama así a la partida de naipes o al garito donde se juegan naipes. Muchas veces ya es clandestino porque juegan por dinero y la policía anda buscando a esa gente. Entonces hay gente que se dedica a eso, son los vicios. El vicio de la carrera de hipódromo, el vicio de jugar naipes por dinero. Un final reñido ya no vuelvo a ver en ambos casos, ¿no? Pero si algún pingo es una expresión del campo en Argentina que se refiere a caballo, llega a ser fija, es triunfo seguro, el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? O sea, vuelvo otra vez a lo mismo. Él dice, basta de carreras, basta de juegos de naipes, yo no quiero ver más finales. ¿Saben, amigo? Me pasaba lo mismo a mí con el fútbol, que Argentina, que ganaba los campeonatos mundiales. De niño, mi padre me metió en eso. Y cuando yo vi perder a mi equipo, dije, no, basta, yo no voy a dejar llevarme mis emociones. Lo mismo con la carrera de autos. Yo no sé en el caso de alguno de ustedes, pero ¿cuántas veces estas pasiones humanas nos arrastran? Pero el problema es, ¿qué le voy a hacer? Si no lo puedo evitar, me gusta, me gusta. No, 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 ahí está el problema. Miren todavía el siguiente tango, Si soy así se llama. Él no lo compuso, sino lo cantó en 1933. La letra dice así: si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalado, o sea, sin freno, para querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a serte infiel. Donde veo unas polleras, en Argentina se refiere a las faldas, no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas, las solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Para mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio, un personaje literario, arquetipo del seductor, que hoy ha vuelto a renacer. Él se ve así. Y era un hombre que muchas mujeres lo seguían. Tenía su postura. Pero mis hermanos, ustedes pueden ver con esto que nuestro mensaje es totalmente diferente, distinto. Nosotros no podemos decir como canta este cantante, porque ahora reparo la cita nuevamente. Quiero invitar a que leamos la cita que teníamos hace un momento. Vamos a leerla otra vez, la que está en Patriarca y Profetas, página 25-26. Él decía, el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Está hablando de Adán, el proyecto de Dios cuando creó al hombre, ¿no? Solo Cristo es la misma imagen del Padre, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Por esta parte, sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones. Entonces, déjenme que lo aplique a mí. Si yo tenía el apetito, la pasión de ver fútbol cuando yo era niño y ver la final de Argentina en los mundiales, ¿eh? O la pasión de ver carreras de automóvil también, que lo heredé de mi padre, y yo andaba detrás de él, ¿no? Hoy apliquemos esto a nosotros. Cada cual puede tener su afición. Me gustan las novelas, me gusta acá. Pero la expresión que sigue, ¿qué le voy a hacer? No lo puedo evitar. No, no, no. Eso es pecado a la vista de Dios. Porque acá la cita que leemos de la hermana Juárez dice que las pasiones estaban bajo el control de la razón. O sea, las dominamos. En el caso de Adán, es que Adán no tenía pasiones, las tenía, pero estaban controladas. En nuestro caso, hermanos, tenemos que controlar nuestras inclinaciones pecaminosas, nuestras tendencias pecaminosas. Y ese es el tema que a algunos hermanos no les agrada, porque ellos se ven a sí mismos derrotados.
Yo no puedo cambiar. ¿Qué le voy a hacer? No puedo, no puedo. Quiero, pero es más fuerte que yo. Frases como esas. ¿Se entiende? Por eso esta cita que nos ayude, mis hermanos, a mirar como un norte el proyecto de Dios que tuvo para Adán y lo tiene ahora para la última generación. El total control, el total dominio, bajo la razón de nuestras propensiones pecaminosas. Bien, todavía sigo más mirando aquí la imagen que nuevamente estamos ahí compartiendo, que dice, adventistas mal preparados para la crisis final, que lo acabamos de leer, y entonces ahí lo estamos viendo, ¿ves? ¿Sí? Entonces, miramos el siguiente punto, traición por antiguos hermanos. Estos textos los hemos leído, pero invito a que lo comparemos con el caso de Pedro, que ya lo estudiamos también, cómo Pedro negó al maestro y especialmente Judas, cuando él se suicidó. Pero ahora avanzamos a este que es nuevo, el testimonio ante reyes. Allí se produce el sellamiento, viene la lluvia tardía, se produce el fuerte pregón, todo lo que está profetizado en Apocalipsis capítulo 18, pero también la oposición de líderes contra el envío del cuarto ángel, el poder que acompaña al tercer ángel, se le llama cuarto ángel normalmente, Apocalipsis 18:1. Esto aparece en testimonios para los ministros, cita que vamos a leer también. Pero antes invito a que leamos los textos relativos a Jesús. Así dice en el número 7, Jesús, juicio y testimonio ante el Sanedrín, testigos falsos. Él lo vivió, así también nosotros. Vamos pues entonces a Marcos capítulo 26, versículos 55 al 59, para ver esta experiencia que tuvo el maestro, exactamente como la que tendríamos nosotros cuando tengamos que dar testimonio por nuestra fe en los mandamientos del Señor y nuestro desacuerdo contra las leyes populares dominicales en este caso. Dice el texto, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Y ahora en 69 al no, Mateo 26, 55, 57. Muy bien, sigue acá. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarlo a la muerte. Lo mismo capítulo 26, 63 en adelante. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro, noten que invocan a Dios ahora, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Bien, mis hermanos, en los mismos términos, los santos se enfrentarán a reyes, ese texto que aparece podemos leer, vamos a invitar a leer en Lucas capítulo 21, desde el versículo 12 en adelante, en que se nos dice que tendremos que dar testimonio, seremos perseguidos, así como Jesús tuvo que dar testimonio y enfrentarse con falsos testigos también. Miren acá, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio, así como le pasó al maestro. ¿Sí? Y al dar testimonio, aquí comienza, hermanos, quiero traer todavía más unos textos que nos van a ayudar a entender mejor. Esto es en Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. ¿Qué pasa cuando fracasamos con el testimonio?
por el miedo que nos produce cuando estamos frente a gente y ellos están exigiendo que hablemos, digamos lo que creemos, pero sabemos que si hablamos palabra podemos sufrir las consecuencias. Bien, en este texto vamos a ver, miren, presten atención mis hermanos, Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, pero alcanzamos a ver que si confesamos al Señor delante de los hombres, nos va a tocar cárcel, nos va a tocar castigo, nos pueden quitar las propiedades, etcétera, tal como le pasó a Jesús. Él daba testimonio y le valió la muerte. Recuerden que hemos leído que dice el texto que el sumo sacerdote rasgó sus ropas. Ha blasfemado, ¿qué más tenemos necesidad de testimonio? ¿Habéis escuchado su blasfemia? Jesús sabía que si pronunciaba una palabra lo iban a matar, así también acá. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare, y ahí viene mis hermanos, esta es la parte más débil, hermanitos que tenían buen conocimiento pero lo niegan por miedo, no han tenido experiencia con Jesús. El que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Noten que es ahí cuando comienza a darse el proceso del juicio de los vivos y el sellamiento. El sellamiento es justamente darle el sello, la aprobación a un santo que está siendo juzgado tanto por estos magistrados perversos como juzgado por el cielo, según el testimonio que él dé. Mírenlo para ilustrarlo en Juan capítulo 9, el testimonio de los padres del joven que había nacido ciego y los padres fueron convocados para dar testimonio. Ustedes conocen muy bien la historia. Son textos que estamos trayendo que son conocidos. Y nos dice allí, versículo 18, vamos a mirar mejor para ver cómo empieza esta historia. Cuando nos dice que los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y esta era la ocasión de oro para dar testimonio del Señor, del curador, del doctor que curó al hijo. ¿Qué padre no se gozaría? Le haría fiesta, decimos, o monumento, decimos por ahí también, ¿no? A ese médico que logró hacer recuperar la visión al hijo, un hijo que había nacido ciego. A ver, ¿cuál es la respuesta? Sus padres responden y dicen, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado de que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. En un texto de San Juan, capítulo 12, también dice algo similar, que muchos gobernantes creían en Jesús, pero no lo confesaban por temor a los fariseos. Hermanos, ¿qué es eso? Bien, es porque no tuvieron una entrega al Maestro, no se entregaron de corazón. Hoy nos puede pasar lo mismo cuando tengamos que dar testimonio y haya cosas más valiosas que el Señor, por lo cual nuestro testimonio sea débil, sea flojo. Dudemos dar un eficaz testimonio. Ya Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo lo niego delante de los ángeles del cielo. Bien, esta experiencia la que vamos a tener todos nosotros en poco tiempo cuando venga ese cerco, así como la turba que cercó a Jesús, este cerco de la ley dominical, que es el punto de no retorno, ya no hay forma de volver atrás. A partir de ahí viene el desenlace final y es el inicio del juicio de los vivos, porque ahí Dios va a decidir quiénes se quedan, quiénes se van, y allí quiénes van a ser mártires. El Señor permitirá. De la gente que va siendo sellada, algunos irán a martirio y otros van a quedar para formar parte de los 144,000. ¿Sí? Vamos a ver ese texto también en San Juan, capítulo 12, versículo 47 en adelante. Vamos a ver la experiencia de los alguaciles, que ellos estaban asombrados por lo que
Bueno, eso está en capítulo 7, lo de los alguaciles, eh, versículo 47 en adelante, en que ellos habían sido enviados para aprender a Jesús y ellos quedaron impactados escuchando el testimonio de ellos. Y hay una pregunta que hace Caifás: ¿acaso ustedes han sido engañados? ¿Hay algunos de los gobernantes que haya creído en él? Y sí, había gobernantes que habían creído, pero consideraban más la gloria de este mundo que la gloria del Señor. Vamos a ver este texto, déjenme que lo presente, y luego entonces una cita final que quiero traer de testimonios para los ministros en la página 300. Fíjense acá, hermanos. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Noten el contraste con los papás del que nació ciego. Estos sí dan testimonio, porque quedan impactados. Y es lo que Dios quiere que hagamos, que no nos dejemos afectar o influenciar por el medio ambiente, por lo cual nuestro testimonio tenga que ser modificado. Cuando conviene voy a dar testimonio, cuando no conviene prefiero callarme. No, no es así. Esta gente hablaba impactados. Entonces los fariseos dijeron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Este es el testimonio que va a dar Caifás al respecto. Y entonces quiero compartir el otro que se encuentra en capítulo 12, versículo 42. Mírenlo, mis hermanos. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Podemos pensar esto en nuestro corazón, mis hermanos? Hoy, más que nunca, tenemos que vivir una vida de consagración. La cita que quiero traer de testimonios para los ministros, lo vamos a traer en la siguiente reunión. Así podemos leer también Apocalipsis 18 y contrastarlo con la oposición que harán líderes en los últimos días contra la aparición del cuarto ángel, que trae una luz, capítulo 18:1, y que va en aumento para apoyar el mensaje del tercer ángel. Es la parte final de la obra de Dios. Se lo vamos a mirar en la siguiente reunión, ¿sí? Ese texto que ahí queda pendiente. Así que quisiera invitar, mis hermanos, si habrá algún hermano que quiera contar alguna impresión, dar una opinión, podemos conversar y luego entonces terminaremos con una oración. Sí, hermano, me gustaría comentar, Sí. muchas veces, bueno, yo lo veo así, como usted ponía el ejemplo de Gardel y sus tangos, que hay como, yo lo veo así como un determinismo, es decir, como que el hombre está determinado a ser de una forma, Así es. y muchos en la vida cristiana pensamos que nacimos pecadores, somos pecadores y vamos a morir siendo pecadores. Pero la visión cristiana es totalmente diferente. Y el gran problema es que esa forma de pensar, esa ideología determinista, se nos convierte en una justificación y seguimos en ese ciclo, ¿no? Justificándonos, ¿no? Es que somos pecadores y vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga y nos justificamos. Y es un grave peligro, ¿verdad? Es una forma de pensar que nos estanca, quedamos estancados y quedamos pues repitiendo el mismo ciclo una y otra vez, ¿verdad? Entonces pienso yo que es importante que le permitamos al Espíritu Santo que cambie esa manera de pensar que ha sido bien arraigada en nosotros, ¿verdad? A través de la historia de nuestra vida y desgraciadamente a través de nuestra vida religiosa, ¿verdad? Porque yo debo ser claro, yo una vez también lo pensé así y creo que es inculcado muchas veces por la misma religión, por el mismo
falso adventismo, entre comillas, ¿verdad? Que va condicionando la mente de que así somos, así seremos y así vamos a morir, ¿verdad? Pienso yo que debemos todos despertar y pedirle a Dios que cambie esa mentalidad en nosotros. Amén, amén. Gracias, José, su testimonio muy oportuno. Muchas gracias. ¿Habrá otro hermano que quiera compartir también testimonio, algún comentario? Bueno, muy bien, mis hermanos. Quiero agradecer que estuvimos presentes y desde aquí continuaremos para la siguiente reunión el viernes que viene. Y terminamos con una oración. ¿Les parece? Inclinamos el rostro y pedimos la bendición. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro que tuvimos para estudiar la palabra de Dios, textos maravillosos que nos hablan del poder del Señor. Él tiene para transformar a sus hijos y especialmente quienes estamos alcanzando los fines de los siglos y que el Señor los mostrará como su trofeo, primicias, rescatados de entre la tierra, para mostrar ante el universo que era posible obedecer la ley de Dios perfectamente, solamente por tu gracia, por tu poder, y nada menos que en circunstancias de las más adversas e inimaginables, cual es cuando el Señor nuestro Dios desate su ministerio de la ira de las 7 plagas. Querido Padre, guárdanos ahora, permite que estos pensamientos queden en nuestro corazón para que busquemos al Salvador ahora que hay tiempo, para que Él perdone nuestros pecados, nos lave de nuestras culpas, transforme nuestros caracteres, así venzamos nuestras propensiones pecaminosas, sirviendo al Señor cada día, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad suya. Querido Padre, pedimos ahora tu bendición para todos los hermanos esta noche y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos, muy amables por acompañar y Dios mediante, pues, nos miramos el próximo viernes, ¿sí? Gracias a usted, pastor. Bendiciones para usted y toda su familia. Amén. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Amén. Gracias, Amén. hermano. Amén. Gracias.